Entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso es lo extraordinario, eso es lo maravilloso. Encontramos en la Biblia cuando Dios coloca al hombre en el huerto del Edén y todo lo que hace Dios ha sido maravilloso, lindo, extraordinario para cada uno de nosotros, pero lamentablemente por malas decisiones, por malas determinaciones, el hombre cae, entra el pecado, viene la muerte, las enfermedades y todas esas cosas que luchas constantemente en tu vida o luchamos nosotros en nuestras vidas para tratar de mejorar, pero vemos el efecto que produjo el pecado y que cavó tan profundamente en la vida, en las personas, y no solamente en el ser humano, sino que también en la misma naturaleza sufrió el efecto de la mala decisión y de la mala determinación que el hombre tomó. Pero a través de las escrituras, a través de la palabra, quiero esta noche poder compartir y mostrarle que a través de la comunión o a través de la cena del Señor, Dios revierte toda circunstancia y toda situación en nuestras vidas. A través de la Santa Cena, habla justamente estos elementos, tanto el pan como el vino, habla acerca de la vida de Jesús, lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que padecer. Su cuerpo ha sido molido, partido, luego derramó su preciosa sangre para darnos la libertad. Pero vamos en esta noche a detallar justamente cuál fue la tentación, cuál fue la situación que la serpiente Satanás colocó al frente de esta familia o de este matrimonio de Adán y Eva, y vemos la catástrofe que el mundo sufrió. Pero así como vamos a conocer detalladamente, y esto nos habla justamente a nosotros para poder entender y comprender cuando nos encontremos ante un conflicto similar, aunque nos encontremos ante una situación, ¿qué decisión debemos de tomar? Para eso vamos a leer la palabra de Dios y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Pero vamos a orar. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, honramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por poder estar juntos para escuchar la eterna y siempre fresca y poderosa palabra de Dios. Señor, derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Ilumínanos, Señor, enséñanos, muéstranos el camino, Señor, por la cual debemos de andar. Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, santo es su nombre, digno de gloria, digno de gloria. Dice las escrituras en el libro de Génesis capítulo 3, quiero que me acompañen en esta noche, Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuche qué impresionante es esta palabra. Y nos encontramos frente a la primera tentación. Nos encontramos ante el primer momento
a donde está Adán y Eva y disfrutando del huerto del Edén que Dios había creado y que Dios había puesto algo maravilloso. Y se presenta, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos aquí en esta primera parte, vemos cómo la serpiente, cómo Satanás quiere colocar a Dios como alguien mezquino, como alguien tacaño. Y allí es cuando comienza la tentación. ¿Es verdad que Dios dijo eso? No, si nosotros leemos en el contexto, en el capítulo 2 de Génesis, verso 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, de todo árbol que Dios había colocado en el huerto, el hombre podía comer, ¿sí? Y cuando habla de comer, dentro de la traducción, el comer es comer libremente, es saciarse, comer hasta saciarse, hasta saciarse. Y Dios todas las cosas las hizo bueno, incluyendo, escucha, incluyendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todas las cosas Dios había hecho. Pero una de las cosas importantes que Dios debió mostrar o dar justamente a la persona o a Adán o a Eva, tener algo para qué, para que el hombre pueda elegir, para que el hombre pueda elegir entre el bien y el mal. Dice el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Todo árbol Dios hizo bueno, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le dio al hombre el libre albedrío. El libre albedrío es algo que significa la libertad que yo tengo, el ser humano tiene de elegir. Por eso Dios colocó en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿cómo el hombre puede llegar a ejercer libremente su decisión si Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno? Entonces no le da la opción para que el hombre pueda elegir. Por eso Dios colocó justamente, de todo árbol era bueno, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no debería el hombre comer. Sino, ¿cómo podría ejercer el libre albedrío? El hombre no tendría una opción. Y Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y el mal para darle la opción al hombre para que muestre su amor hacia Dios. Escucha, Dios puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y el mal para que el hombre tenga la opción de mostrar su amor para con Dios. Por eso puso el árbol era bueno, pero no era bueno para el hombre. Y el hombre debería de tomar su decisión y su determinación.
Y el hombre, dice las Escrituras, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero el hombre tomó la decisión de comer, y cuando come del árbol de la ciencia y del mal, él cae. Él cae de la gracia de Dios. Por eso muchas veces cuando miramos las funerarias, cuando miramos los hospitales, cuando miramos gente enferma, gente en situaciones terribles por la enfermedad, eso no es culpa de Dios, sino es culpa de la caída del hombre, porque el hombre ejerció indudablemente de su libre albedrío. En vez de escoger lo bueno, escogió lo malo. ¿Por qué? Porque el hombre se dejó tentar, se dejó engañar por Satanás o por la serpiente, mostrándole la serpiente de que si ellos tomaban y que si ellos comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos no morirían. Y la mujer dice, y Dios dijo: de todo árbol podemos comer y aún ni siquiera podemos tocar. Por eso Satanás le dijo: toca. Cuando toca, la mujer no muere, ¿viste? No moriste. Y ese es el gran conflicto, el problema. Y vino la destrucción. Pero cuando Dios creó el huerto del Edén, cuando Dios creó el universo, dice la palabra que lo hizo bueno, lo hizo completo, lo puso a Adán y Eva completo. Nunca estuvo en el corazón ni en la mente de Dios de que el hombre envejeciera, de que existiera la enfermedad, ni tampoco existiera la muerte. Dios odia la muerte, por eso lo venció la muerte. La muerte no lo pudo sujetar. No está en el pensamiento de Dios de que el hombre pudiese envejecer y sufrir consecuencias en la vida, sino que todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había realizado, dice las Escrituras, lo hizo perfecto. El libre albedrío significa que el hombre es libre. Escucha, el libre albedrío significa que el hombre es libre para desobedecer o es libre para obedecer a Dios. No es que cuando el hombre toma de aquel fruto, y no es que Dios le agarró la mano y lucharon ahí para que no comiese. Entonces, el hombre, ¿cómo podría llegar a ejercer su libre albedrío? Porque se dejó engañar y Dios lo había hecho completo. Pero Satanás le dijo: si comieres, ciertamente serías igual que Dios. Pero Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, era como Dios. Pero él entendió, y Satanás pudo seducir a él, haciéndole creer de que no era completo, que si comía iba a ser igual que Dios. Y cuando toma y come, cae de la gracia de Dios. Cae de la gracia de Dios. Y ahí es lo que tú ves, las enfermedades, las diferentes ramificaciones de las enfermedades, las funerarias. Cuando ven una procesión funeraria, ve gente llorar allá afuera de terapia intensiva. No ha sido Dios, ha sido el hombre que escogió, porque Dios le dio libre albedrío.
Por eso entonces Dios dijo, como Dios nos ama tanto, y dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que Él ejecutó y dio algo para revertir esa circunstancia, para proveer y para remediar esa caída del hombre. Para que el hombre pudiese entender y comprender. Y alguno podría preguntar, y alguno podría decir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo conocer el bien y el mal? Porque uno piensa que si el hombre sabe y conoce el bien y el mal, el hombre va a escoger lo bueno. No, nunca va a escoger lo bueno. Porque nosotros aquí vemos los resultados. Por eso Satanás muchas veces y hoy en el día te dice, no te va a pasar nada. Mira, toca, no te va a pasar nada, hacelo. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué vos no lo vas a hacer? Si todo el mundo lo está haciendo, mira, no vas a morir. Pero no se estaba refiriendo a una muerte física. Porque ya el pecado entró y entonces dice que el pecado engendra muerte. Sino que se cortaba ya la relación, porque el hombre tenía relaciones con Dios, hablaba con Dios, a tal punto que ni siquiera, escucha, ni siquiera se vestía, porque estaba cubierto de la gloria de Dios. Y cuando el hombre toma y come, lo primero que surge, lo primero que luego ve que estaban desnudos, le faltaba algo, habían caído de la gracia, se rompió esa cobertura de gloria que Dios había cubierto a Adán y Eva en aquella oportunidad. Luego después fueron y tejieron hojas de higueras, hicieron delantales. La apariencia, la autojustificación. La autojustificación, dice la palabra de Dios. Dice el verso 5, si no sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos nuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fue seducida, fue atrapada. Los deseos entran por los ojos. Vio que el árbol era codiciable. Dice que el árbol era codiciable. Dice las escrituras que era agradable a los ojos. Para alcanzar, era agradable para alcanzar la sabiduría. Y tomó. La Biblia dice que ella tomó de su fruto y comió. Ella comió primero y luego después se lo dio. Y lo dio a su marido. Ahora la pregunta, ¿dónde estaba Adán? ¿A dónde estaba su marido? ¿A dónde estaba su esposo? Adán estaba con ella. Estaba en el mismo lugar. ¿Sabes por qué? Ahí estaba. Ella tomó y Adán estaba ahí al lado. ¿Sabes por qué Satanás triunfó? Porque hombres buenos. Adán miró, Adán escuchó, Adán sabía lo que Dios le había dicho. Y no hizo nada para revertir esa situación. Al contrario, cayó y comió.
no abrió su boca, dejó que lo persuada Satanás, dejó que Satanás manipule a su esposa y luego él comió. Es terrible esta situación en la cual el hombre cae. Y dice la Biblia, verso 7, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. Conocieron que le faltaba algo, que algo le faltaba. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios había cubierto, revestido de su gloria a Adán y a Eva. Pero cuando ellos desobedecen y comen del árbol, entonces esa gloria que le cubría, esa cobertura espiritual, esa gloria que tenía, se rompió, se separó. Entonces se vieron desnudos. Ahí es cuando ellos verdaderamente se vieron desnudos. Pero la mujer tomó. Y esa es la caída del hombre. Y esa es la separación del hombre contra Dios. No ha sido Dios. No es la culpa, no le echemos la culpa a Dios. Ha sido el hombre, ha sido Adán, ha sido Eva. La mujer tiene un poder de convencimiento también, de influencia. Las mujeres tienen un poder de influencia. Los hombres dicen, nosotros somos los cabezas, somos la cabeza del hogar. Las mujeres dicen, nosotros somos el cuello en tu corazón. Y las mujeres deben de utilizar justamente las capacidades que Dios les ha dado. No se dejen seducir, ni se dejen manipular por ningún hombre. Estoy hablando de las jovencitas, no estoy hablando de los que ya están casados. Que a veces las jovencitas tienen que hacer algo para llamar la atención, para que el joven o el muchacho lo mirase. Debes de ejercer la influencia que Dios ha puesto en tu vida y ha puesto en tu corazón. Veamos cómo Dios restaura al hombre ya caído, el hombre separado. El hombre cayó de la gracia. El árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando come, representa la ley. Cristo es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Y Dios quiere restaurar. ¿Por qué? Porque Dios hizo todas las cosas, las hizo buenas, las hizo bien, las hizo maravillosas, las hizo extraordinaria Dios. No hay nada que haya quedado al azar, sino que todas las cosas que Dios hizo, las hizo hermosas. Cuando Cristo resucita, en la Biblia vemos que en el huerto del Edén Dios trata con una pareja, trata con Adán y con Eva. Pero en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, cuando Jesús resucita de entre los muertos, dice que Cleofas y su esposa iban
Iban de regreso, venían de regreso de Jerusalén, venían caminando bastante tristes, bastante mal, decaídos, desanimados, desalentados. Y Jesús se acerca a ellos y le dice: ¿por qué estáis tristes? Entonces ellos enérgicamente se dan vuelta y le dice: ¿tú eres el único forastero? Cuenta la Biblia, dice las Escrituras, que ellos no podían reconocerlo a Jesús de Nazaret. No lo podían porque sus ojos estaban velados. Veían borroso o como una imagen pixeladas. No podían reconocerlo a Jesús de Nazaret. Y ellos le dijeron: tú eres el único aquí en Jerusalén. Tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén. Jesús, el Nazareno, el Mesías, el Rey, el Conquistador. Ellos tenían dentro de su corazón un pensamiento. Ellos tenían dentro de su corazón una idea: que el Mesías era el Salvador, era el libertador. Él venía justamente para implantar y para posesionarse en Israel. Eso era la idea. Pero Jesús de Nazaret le responde a ellos en el versículo 25 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Dice: entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Les pregunta Jesús: son tardos e insensatos, tardos para entender, para comprender. Claro, en la iglesia, en aquel entonces, en aquel tiempo, había dos grupos de personas. Estaban los insensatos, los ignorantes, o los que no conocían. Los que no conocían las enseñanzas de la palabra de Dios. No conocían, porque ellos tenían la idea. Por eso Jesús les decía a ellos: son tardos. Porque ellos no tenían la enseñanza. Entonces ellos eran ignorantes a esa enseñanza. Pero también estaba el otro grupo. El otro grupo, que eran los que sí conocían las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de los profetas. Conocían, pero eran tardos. Les costaba poder entender, porque lo pasaban por el razonamiento, lo pasaban por la mente, lo pasaban, lo masticaban. Y cuando ellos creían que era conveniente, recién o veían que les convenía, creían. Pero alguien les decía algo malo, era fácil. Eran rápidos para lo malo, eran rápidos para aceptarlo. Por eso Jesús de Nazaret le dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿De qué está hablando? De los padecimientos, del sufrimiento, del martirio que iba a sufrir Jesús de Nazaret. Porque era necesario, cuando nosotros celebramos, cuando participamos de la cena del Señor, Jesús de Nazaret les dijo a ellos, les enseñó. Dice que esa noche tomó pan y los partió y le dijo: así mi cuerpo será partido por vosotros. Pero ellos no lo entendieron. Se olvidaron de lo que el Señor le estaba enseñando. Por eso dice las Escrituras, y comenzando, verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cuando se refiere a Moisés, se está refiriendo a los primeros 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
Y luego cuando habla de los profetas, son los profetas, reyes, primera de Reyes, Crónicas, habla acerca de los profetas. Ellos hablaron ¿de quién? De Jesús. Hablaron de Jesús. Y Jesús siempre enseñó de él, aunque en las Escrituras hay verdades, pero lo central, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el árbol de vida. Él es el evangelio de gracia. Él es el pan de vida. Por eso dice así las Escrituras, y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Verso 28 dice, y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Hizo como que él iba más lejos, porque él estaba enseñando y le estaba mostrando mientras caminaban, le iba hablando acerca del libro de la ley, de los 5 libros, y le iba explicando también de los profetas, que los profetas y que los 5 libros estaban hablando de Jesús de Nazaret. Por eso él hace como que sigue de largo. ¿Por qué? Porque los judíos en el Antiguo Testamento está dividido en 3 partes. Está el libro de Moisés, los 5 libros, están los profetas y están los salmos. Y él quería hablarle de los salmos, porque los salmos hablan de Jesús. Y eso es lo maravilloso, lo extraordinario. Jesús quería seguir enseñándoles a ellos, pero ya habían llegado justamente. Ellos caminaron de Jerusalén hacia Emaús. Y de Jerusalén hacia Emaús hay 10 kilómetros. Entonces el verso 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque si hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, dice el verso 30, que estando sentado, número 1, se sentó. De invitado ya se hizo el anfitrión. Lo invitaron a quedarse en la casa. Él entró y número 1 se sentó. Número 2 dice, y con ellos la mesa y tomó el pan. Número 2, tomó el pan, se sentó y tomó el pan. Número 3, lo bendijo. Número 4, lo partió. Y número 5, les dio. Se sentó, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Fíjese el contraste que hay en este pasaje bíblico con Génesis capítulo 3 versículo 6. Dice que Jesús entró a la casa, se sentó, dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Pero en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3, capítulo 3, verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó. Y tomó. No es que no debemos de tomar, nosotros debemos de recibir. No es que tomas la Santa Cena,
sino que nosotros recibimos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque Dios bendijo. Y nosotros vamos a recibir la bendición de Dios. No debes de tomar las cosas. Debes de pedirle a Dios. Si hay algo que te falta, debes de pedirle a Dios. Dios te dará todo lo bendito, todo lo agradable, todo lo puro, todo lo de gran nombre y todo lo que perdura y que permanece para siempre. Porque cuando tú tomas algo que no te corresponde, dice que David tomó a Betsabé por mujer y Dios le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué tomas a esa mujer? No te corresponde. ¿Acaso todas las otras mujeres y las concubinas que tienes yo te las di? ¿Por qué no me pides? Eso fue en el Antiguo Testamento. No van a andar pidiendo. ¿Por qué no pides? ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Pídele a Dios. Pídele a Dios. Algunos dicen: pastor, lo que pasa es que las mujeres son muy complicadas. Claro, porque cuando Dios creó a la mujer, nosotros estábamos durmiendo. Entonces, si no las comprende, no las entiende, decirle a Dios: Señor, me voy a acostar a dormir, cambiarla, mi señora. Por cierto que no te va a cambiar por otra. Te voy diciendo que no te lo va a cambiar por otra. Pero sí, Dios, debes de pedirle a Dios. Pero esta mujer, Eva, dice que tomó. Y cuando tomó, pues vino la desgracia, la caída, la destrucción, el caos, las enfermedades. Si Dios nos diseñó para que sufras, sino que el ser humano, el hombre toma y cayó, y cuando tomó se rompió esa cobertura, esa bendición. Dígame si no es mejor recibir de parte de Dios. Recibir. No debemos de tomar algo que no nos pertenece. ¿Por qué vamos a tomar algo que no nos pertenece? Quizás que Dios no te lo dio es porque todavía no es necesario que lo recibas. Aguarda, espera, pero recibes. Recibe todo lo de Dios. Recibe todo lo de Dios. Seguimos en Lucas, capítulo 31. Dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Dice que Jesús se sentó, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Y cuando le dio, cuando ellos recibieron, le fueron abiertos los ojos. ¿A qué fueron abiertos tus ojos? Para ver la catástrofe, para ver el sufrimiento, para ver el dolor, o para ver la solución, o para ver la respuesta, para ver la restauración que Dios quiere hacer en esta noche, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu economía. Dios es fuerte, Dios es poderoso. No se toma la comunión, la recibimos. Jesús nos da bendecidos. Dice las Escrituras, verso 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de sus vistas. Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué extraordinario que es esto.
Cuando tú vienes a este lugar y escuchas una palabra y esa palabra revierte, te da la respuesta, te da la solución, te abre un panorama, te inyecta. Dice las Escrituras que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando escuchas la palabra de Dios, tu fe se enciende, tu fe se activan los ángeles que están en disposición para tu vida. Cuando recibes una palabra, no solamente viene entendimiento, comprensión a tu palabra, viene la respuesta, la solución, la crees a esa palabra cuando escuchas. Dice que ellos escucharon, dice no nos ardía. Porque la palabra trae sanidad, porque la palabra trae liberación, porque la palabra trae bendición para nuestras vidas, trae bendición para tu hogar, trae bendición para tu familia. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Impresionante. Ellos habían venido caminando por 10 kilómetros. Y venían cabizbajo, venían tristes, venían mal. Ellos tenían una idea de Jesús, el Mesías, el Salvador. Pero se acerca Jesús de Nazaret. Luego después de caminar, le ministraba, les habló de él, les habló de la palabra. Y ellos cuando lo hicieron entrar a su casa, él tomó el pan. Luego después dice que lo bendijo, lo partió, les dio. Dice que fueron abiertos sus ojos y él desapareció. Y ellos dijeron: ¡qué extraordinario! Dice que el cansancio físico de ellos se fue. La tristeza, la amargura, lo que los llevaba a estar triste, a estar mal, la amargura que ellos tenían por la caída del hombre. La palabra, cuando viene la palabra de Dios a tu vida, cuando viene la palabra de Dios a tu corazón, recibirás nueva fuerza, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás cuando viene la palabra a nuestros corazones. Y dice que ellos automáticamente habían caminado 10 kilómetros, volvieron a Jerusalén para reunirse con los apóstoles, para reunirse con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Cuando partes el pan, su cuerpo es partido. Dice el verso 44, y le dijo: estas son las palabras que os hablé, aún, dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario. Porque no hay remisión de pecados sin sangre. Y cuando se derrama la sangre del Cordero de Dios, hay restauración de vida, hay cambios de vida, hay nuevas fuerzas, hay una expectativa diferente, ¿sabes? Dios no creó al hombre para que sufra, para que se desgaste. La Biblia dice que en el libro de Salmos 105, cuando Israel estuvo cautivo durante 430 años, Dios le habla a Moisés para que vaya a liberar al pueblo, sea el portavoz, sea la voz de Dios, para que vaya a liberar.
Y dice las escrituras que ellos salieron de la esclavitud, salieron de Egipto. Dice las escrituras en el libro de Salmos 105. Los salmos hablan de Jesús. Verso 37 dice: y los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Dice que los sacó con oro y con plata, y en sus tribus no hubo enfermos. Dice que Dios los sacó de Egipto con oro y con plata, y que en las tribus no había enfermo. Cuando uno mira las películas de los 10 mandamientos para Semana Santa, se ven ahí a los israelitas. Algunos van en camillas, otros van van en una cama, con muletas. Pero la Biblia dice, a mí me dice las escrituras, que los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Pero para que ellos salieran, Dios había preparado, escucha, para que ellos pudiesen salir de Egipto, salir de aquel lugar, ellos deberían celebrar la Pascua. Ellos deberían de celebrar la Pascua. Dice el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 9. La primera Pascua, antes de salir, ellos deberían de matar un cordero pequeño, un cordero tierno. Al tal punto dice que 5 días u otros días deberían de traerlo a la casa y cuidarlos, y ahí tenerlos en la casa a ese cordero frágil, ese cordero tierno, ese cordero puro, a tal punto que los niños se encariñan por ese cordero y al pasar los 14 días, ese mismo cordero que estaba en la casa iba a ser ejecutado y era muerto. Y eso habla justamente del dolor, me imagino, el desgarrador del padre que debe de matar a aquel cordero y que sus hijos llegaron a amarlo tanto o a quererlo. Eso habla de un vestigio del dolor que sufrió Dios al entregar a su propio hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Pero deberían de matar al cordero y pintar los dinteles de la puerta, los horcones, porque la sangre es la señal que eres propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesús de Nazaret, del Mesías, el Salvador. Entonces, y luego dice las escrituras, verso 9: ninguna cosa comeréis del cordero, de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, asada al fuego. El fuego representa el juicio de Dios, representa la ira de Dios para contra el pecado. Porque Dios no nos hizo para que suframos. Dios no nos hizo para que te envejezcas. Dios no te hizo para estar postrado en un hospital, en una clínica, y que te llevaran en
en un cajón, en un féretro. Dios odia la muerte. Y dice las Escrituras, sino asado el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y sus entrañas. La cabeza cocida. Por eso cuando partes el pan compartes su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es quemado, es consumido. Escucha, es consumido, que puedas entender, que podamos comprender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Su cabeza, gente que tiene tumores, gente que tiene problemas en los ojos, cuando comas de ese pan, recuerda lo que Él murió, que ha sido quemado, consumido, para que tú no estés enfermo, para que tú recibas la sanidad. Sus pies, dice la palabra de Dios, con su cabeza, con sus pies, todo lo relacionado a los pies, las entrañas, a las arterias y todo lo que está adentro ha sido cocinado. Tienes problemas en los riñones, cuando compartas, cuando comas el pan, recuerda de que Cristo pagó el precio por esa sanidad. Por eso es importante. Y la Biblia menciona que la primera vez que se habló de pan, se habla acerca del estrés, porque le dijo a este varón, le dijo a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y cuando la Biblia habla por primera vez del vino, dice que Noé tenía un viñedo, luego después hizo vino, bebió, se embriagó y se mostró su desnudez. El pan por un lado no tiene buen significado, el vino. Pero cuando tú juntas al pan y al vino, dice las Escrituras en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18, dice la palabra de Dios que entonces Melquisedec, el sumo sacerdote, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Cuando juntas el pan, cuando juntas el vino, cuando juntas el pan, juntas el vino, es la comunión, es el cuerpo, es la sangre que nos redime de toda maldición. Y dice las Escrituras, escucha, cuando ellos celebraron la Pascua, cuando ellos celebraron la Pascua, cuando ellos estaban ahí, había una orden de Dios, escucha, una orden del Señor. Les dijo a Moisés, ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Nada va a quedar. Todo tiene que ser consumido por la ira y el juicio de Dios. Y lo comerás y lo comeréis así lo vas a comer. Verso 11 dice, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, porque es Pascua de Jehová, es Pascua de Dios, es celebración. Y saldréis, y dice las Escrituras, si la sangre y la carne